casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna. Que Dios los bendiga en esta mañana. Bueno, ya es tarde. ¿Cuántos están contentos? Dice el rey David: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor, o a la casa de Jehová iremos. Y yo estuve temprano ahí, presto para estar ahí, listo, en ese lugar. El día de hoy vamos a estudiar algo interesante. Vamos a recordar para muchos, esto no es nuevo, ya lo han escuchado en otras ocasiones, pero creo que el Señor quiere recordarnos estas palabras escritas en el libro de Hebreos, capítulo 10. Palabras ciertas, palabras verdaderas, que muchas veces hay personas que las olvidan. Y hay una gran importancia en estar avivando nuestra fe en estos tiempos. Cuando nosotros estamos fríos, apáticos, no disfrutamos de la vida de Dios en nosotros, de la vida cristiana. Hay una frase que se menciona que muchas veces lo santo se nos vuelve algo común. Hace unos días les platicaba que cuando vivíamos en la ribera de Chapala, al principio era bonito ir al lago, disfrutar la vista, ir a pescar, pero poco a poco se nos fue haciendo común verlo y ya no lo visitábamos. Al último, antes de venirnos, pues ya era muy pocas veces que frecuentábamos ir para allá, cuando al principio era como algo novedoso, ir y disfrutar. Pero se nos hizo tan común que le perdimos lo bonito. Les mencionaba en aquella ocasión también los portales aquí en Sayula. Para la gente turista es algo bonito ir a ver los portales. ¿Ustedes los admiran? Es más, pasan y ni cuenta se dan si hay portales o no, a no ser que les caiga un vigazo por ahí, ya que se están cayendo por ahí los portales. Pero de ahí en más, ¿qué pasa? Les perdimos ya ese sentido de asombro. Y lo mismo muchas veces pasa con nuestra vida cristiana. Se vuelve una rutina, algo tan normal que ya no le tomamos un sentido. Pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y su misericordia se renueva cada mañana. Entonces, si es nueva, hay que disfrutarla como algo nuevo. El tema le titulé Carbones encendidos. Yo sé que aquí todos hemos en algún momento comido carne asada. ¿O quién no ha comido carne asada? ¿O a alguien no le gusta la carne asada aquí? ¿A ti no te gusta? Bueno, ya hay uno que no le gusta la carne asada. Para asar esta carne es necesario prender carbón, ¿sí o no? Y los carbones deben estar encendidos para generar el calor, la brasa suficiente para asar esa carne. Pero es necesario que esos carbones estén juntos. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25,
El escritor del libro de Hebreos nos insta, nos dice cosas muy importantes después de haber dicho, acuérdense que el Señor ha olvidado sus pecados, ya se los perdonó y Él se olvida de sus transgresiones, de sus pecados, de sus fallas. Continúa diciendo y dice en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vivimos el tiempo en el cual la fe de cada uno de nosotros es probada de una u otra manera. Hay distracciones que abundan en este mundo, la tecnología, la facilidad también de la cercanía por medio de los dispositivos móviles nos han hecho creer que podemos vivir una fe, podemos ponerle entre comillas hasta una fe virtual, sin contacto, sin comunidad. Pero la Escritura, esto que acabamos de leer, nos llama a algo diferente, a mantenernos juntos, unidos y firmes en la esperanza. Si nosotros olvidamos esto, olvidamos el verdadero sentido de lo que es iglesia. En aquel tiempo, el autor de este libro, de esta carta, escribe a una iglesia que estaba cansada, estaba perseguida. Había creyentes que ya habían empezado a dejar de reunirse por miedo o por desánimo. Recordemos que en aquel tiempo, en los primeros años, en el primer siglo de la iglesia cristiana, eran muertos por su fe en Jesús. Eran puestos como exhibición en los coliseos romanos, en los anfiteatros, para ser condenados a muerte, para que los leones los mataran, para que los gladiadores tomaran sus vidas solamente por creer en Jesús. Entonces había un desánimo en muchos de ellos, ya no querían reunirse, ya sea por miedo o por un desánimo que había llegado en ellos. Y ahora pasa lo mismo, no es muy diferente. Hay gente que por miedo no se congrega. ¿Por miedo qué? Al que dirán. Por miedo a ver de qué va a decir su vecino, ¿eres cristiano? O por miedo de el rechazo de la familia. Otros por desilusión, porque vienen buscando a Dios de la manera equivocada. ¿Y cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Buscarlo por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Él nos ha dado vida eterna. Hay gente que viene por alguna enfermedad y Dios la puede sanar. Y es como el que va al doctor, ya me dio la receta, ya me curé, ya me voy. ¿Cuándo vuelvo a visitar al doctor? Hasta que me vuelvo a enfermar. Y así vemos a Dios. Tengo una necesidad económica, voy y busco a Dios, me suple mi necesidad económica y vuelvo hasta que tengo otra vez necesidad. Y vemos a Dios como el mago o como aquel que va a resolver nuestros problemas, no como aquel que dio a su Hijo para salvarnos. Y por medio de Él tenemos ahora vida eterna. Que eso es más importante. Porque todo aquí, todo absolutamente, las riquezas y aún la vida, aquí se va a quedar, es pasajera. Otros dejan de congregarse ya por rutina o por comodidad. Pero el mensaje de la Escritura sigue siendo vigente el día de hoy. No debemos dejar de congregarnos. Y hay algo que parece que es algo común en estos días. Lo mencioné hace unos días en una publicación en mis redes sociales de cómo hay gente que no es fiel
a un lugar de reunión. Y muchas veces la gente no ha podido, o no entendemos nosotros como personas todavía, pero aquí hay estudiantes. Y nosotros como padres también en su momento fuimos a la escuela. Y no anduvimos de escuela en escuela, ¿verdad? El que va a la secundaria técnica 11, que tenemos aquí en Sayula, no un día va a la ETA, que así la conocemos, y otro día va a la mixta, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque pertenece a un lugar. Pero ¿por qué como cristianos nos da igual ir a cualquier lugar? ¿Sí han pensado en eso? ¿Qué pasa, el hermano Ángel aquí presente que tiene su vivero, qué pasa si un día pone la planta en una maceta, al día siguiente la saca y la trasplanta a otro lado? ¿Qué va a pasar con esa plantita después de un tiempo? Se va a secar. Y lo mismo pasa con el cristiano que anda de aquí para allá. Debemos como cristianos afianzarnos en un lugar, afirmarnos en un lugar. Este es mi lugar donde yo voy a reunirme, porque vuelvo a decirlo y no tengo reparo en decirlo porque es la verdad. Estés donde estés, ahí afírmate. Si es aquí el lugar, afírmate aquí. Si es otro lugar, afírmate allá. Porque al poco tiempo, si estás aquí y allá, te vas a secar como una planta. Alguien cuando va a una escuela, repito este ejemplo, no anda de escuela en escuela, va a una sola escuela. ¿Por qué? Porque ahí pertenece, porque ahí es donde se inscribió, porque ahí es donde ingresó. Sí, sabemos que la familia de fe es grande y en diferentes lugares hay congregaciones que predican la palabra y somos parte de ese cuerpo, sí, pero hay un lugar donde tú perteneces. La Secretaría de Educación es tan grande y no porque tú pertenezcas a la Secretaría, seas un alumno, un estudiante de la Secretaría de Educación, puedes decir, yo pertenezco, soy alumno y yo puedo llegar a esta escuela. No te reciben, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros afirmemos nuestros corazones, porque dice el versículo 23 que ya leímos, mantengamos firme nuestra esperanza. Mantengamos firme nuestra esperanza. No se trata solo de asistir a la iglesia, sino de mantener viva la fe. Y cuando el mundo se llena de malas noticias, como vemos ahora, el creyente debe de recordar que su esperanza está en el Señor, porque Él es el que prometió, fiel es el que prometió. Ahora, ¿por qué menciono esto de permanecer en una congregación? Porque ahí es donde tú vas a servir, ahí es donde tú vas a crecer, donde tu esperanza va a estar firme y ahí vas a crecer. Tenemos un ejemplo en la escritura de Abraham. Dios le dijo que él tendría un hijo. Antes de esto le dijo que él sería padre de multitudes. Y dice la escritura que Abraham esperó contra esperanza. ¿Por qué? Porque humanamente era imposible. Él ya estaba viejo, su esposa Sara era estéril. ¿Había esperanza de que tuviera un hijo? No, pero dice la escritura que él esperó contra esperanza. A veces es necesario que lo que nosotros vemos que es imposible, naturalmente debemos esperarlo y lo vamos a ver. Porque aunque pasó el tiempo, él no soltó la promesa. Él creyó que Dios le daría un hijo y así fue. Y aunque su momento se rió, al igual que Sara, su esposa, Dios cumplió lo que prometió. Porque Él es fiel. Dios es fiel a lo que promete. Hay muchos que abandonan la congregación porque han perdido precisamente la esperanza. Pero es ilógico, porque la iglesia es el lugar donde la esperanza se renueva cada día. ¿Sí me expliqué?
Muchos abandonan la iglesia porque pierden la esperanza, pero el lugar donde se renueva la esperanza es la iglesia. Y si se van, ¿cómo va a renovar su esperanza? Por eso la Escritura nos dice en el versículo 24, estimulémonos al amor. ¿Y a qué? A las buenas obras. Es parte del congregarnos, estimularnos unos a otros en el amor de Dios y en las buenas obras. La comunión cristiana no solo es venir a cantar o a escuchar la palabra de Dios, sino también animarnos unos a otros. Cada uno de ustedes son parte, con una palabra que ustedes traen, con una palabra que ustedes pueden decirle al hermano, pueden animarlo a seguir adelante. Una palabra de ánimo reconforta a aquel que está cansado. En comunidad el Espíritu nos impulsa a servir, a perdonar, a amarnos. Pero también tenemos un enemigo que sabe que cuando nosotros nos aislamos, nos va a debilitar. ¿Qué pasa cuando tenemos el carbón encendido y sacamos un carbón? Aunque está encendido, lo apartamos de los demás que están encendidos. ¿Qué pasa con ese carbón? Se apaga. No es algo que no conozcamos. Si lo apartamos, va a prender por un tiempo, va a seguir encendido por un tiempo, pero ¿qué va a pasar? Se va a apagar, se va a empezar a poner gris y va a quedar totalmente, con el tiempo, frío. ¿Qué pasa cuando alguien se aleja? Pasa lo mismo. El carbón separado del fuego se va a apagar, pero cuando está junto, ¿qué sucede? Arde aún más. Por eso el tema del día de hoy, carbones encendidos. Me gusta poner de repente títulos que se les queden grabados, porque no se les va a olvidar el carbón encendido. Para poner carne asada o para calentar lo que quieran. Pero no van a olvidarse que si se aleja ese carbón, se va a apagar. Pero si está junto con todos los demás encendidos, va a permanecer encendido. Ninguno de nosotros puede vivir una vida cristiana por sí solo. Necesitamos a los demás. Hay ejemplos en la Escritura que en lo natural se expresó de esta manera. En un tiempo Moisés, ya cansado, subió a un monte. Mientras había guerra, necesitó a 2 hombres más, a Aarón su hermano y a Hur, los cuales le ayudaban a mantener sus manos levantadas. ¿Por qué? Porque cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía en la guerra, en la batalla. Pero cuando él las levantaba, Israel prevalecía. ¿Qué hicieron? Vamos a traerle una silla, una piedra. Se sentó y Aarón por un lado y Hur por el otro lado sostenían las manos de Moisés hasta que vencieron. Es necesario que haya y que seamos personas así, que acompañamos, que mantenemos las manos elevadas. ¿Para qué? Para poder vencer. Solos no podemos, somos parte de un cuerpo. Por eso el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. ¿Sí lo están leyendo? ¿Qué dice? No dice, si puedes, congrégate, ¿verdad que no? Dice, no dejando de congregarnos. Y hay un lugar donde tú debes de afianzarte, afirmarte, porque en ese lugar es como la escuela. No puedes andar de escuela en escuela, tienes que ir a una escuela.
Y ahí es donde tú vas a crecer, ahí es donde tú vas a aprender, porque ya tienes una secuencia. Lo mismo, no dejando de congregarnos. Congregarnos no es una costumbre vacía, es una disciplina espiritual que es vital. La iglesia es el lugar donde nosotros encontramos enseñanza, corrección, consuelo y fortaleza. Y no es responsabilidad solamente de los que desde aquí compartimos, es de cada uno de nosotros. Porque tú puedes traer una palabra que exhorta y que anima a otro, porque somos parte de un cuerpo. Cada reunión debemos verlo como una cita que tenemos con Dios. ¿Qué Dios nos tiene preparado para nosotros en este día? ¿Qué palabra nos va a dar? Su presencia va a llenar nuestros corazones, nuestras vidas, y debemos de venir con un corazón dispuesto. Así que si tú estás aquí en este lugar, es porque decidiste estar aquí. Y debemos venir con un corazón dispuesto. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a aislar del cuerpo de Cristo, de la iglesia? Número uno, cualquier creyente se empieza a enfriar. Ese es el peligro de aislarnos. El peligro de decir, ahora no tengo ganas de ir, ahora no voy. Ahora juega el clásico y mejor me voy a ver el fútbol. O ahora tengo esta ocupación, mejor me quedo en mi casa. Poco a poco nos vamos a ir enfriando. Segunda cosa del peligro de aislarnos es de que se va perdiendo el propósito. Vamos perdiendo el propósito tanto para nuestras vidas como el propósito para qué nos reunimos. Y hay una cosa que es mucho más dañina, que empezamos a dejar que la duda tome lugar en nuestra mente. Esta es de las tres cosas, que son peligrosas, que tengo aquí apuntadas, es la peor y la más peligrosa, cuando ya la duda se instaló en nuestra mente. ¿A qué voy? No recibo nada, siempre es lo mismo. A veces van unos, a veces van otros. ¿A qué voy? ¿Vale la pena ir? Y la duda empieza a hacer un desánimo en la persona y deja de congregarse. Muchos hoy en día pueden decir, es que ya yo escucho las predicaciones, y es válido escuchar predicaciones también, pero no por eso puedes omitir el congregarte. No es lo mismo reunirte, ver a los hermanos, convivir, relacionarte, que solamente escuchar el mensaje. La iglesia debe mantenerse presente. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y algo más dice en este versículo 23. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 25. Versículo 25. Y tanto más. ¿Sí dice su Biblia así? Y tanto más. No dice tanto menos, ¿verdad? ¿Sí entendemos esa palabra? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El texto no dice reúnanse menos, dice tanto más. Tanto más, si puedes subrayarle eso, tanto más. Cuando veis que aquel día se está acercando. ¿Qué día? El día de la venida de nuestro Señor. Una y otra vez lo hemos mencionado desde este lugar. Hay mensajes completos hablando sobre la venida del Señor. Y que no haya venido todavía no significa que no vendrá.
Dice Pedro que Él es paciente con nosotros, no quiere que ninguno se pierda. Pero debemos afianzar el día de hoy nuestros corazones, saber que Jesús está a las puertas. Vemos las señales proféticas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Hay guerras, rumores de guerras, engaños, el amor se está enfriando, hay crisis moral, crisis sociales. Pero ¿qué debe de hacer la iglesia verdadera? Perseverar, firme en el Señor, orar sin cesar, congregarse con una expectativa de ver qué es lo que Dios va a traer a mi vida, qué Dios va a hablar a mi vida en ese lugar donde me reúno. Jesús en Mateo menciona 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes estaban preparadas, ya que junto con sus lámparas también encendidas tenían el repuesto, tenían aceite. Pero las insensatas solamente tenían su lamparita. Y ahora nosotros, para hacerlo más entendido, más entendible para nosotros, imaginemos, y ahora nosotros no tenemos lámparas de aceite, pero tenemos lámparas recargables. ¿Sí? Y para que ahora lo puedan entender, hay que tener nuestra lámpara encendida y traer nuestro banco de carga, listo por si se nos acaba la pila de la lámpara. Para ellos era fácil entender eso, para nosotros digamos, como una lámpara con aceite. No usamos esto, pero sí usamos una lámpara, ¿verdad? Y ocupa baterías o ocupa que la pongamos a cargar. El lugar donde se carga esa lámpara, hablando espiritualmente, o se carga nuestra vida, ¿dónde creen que es? La iglesia. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y día a día nosotros podemos llevar nuestra carga disponible. ¿Para qué? Para que en el momento en que venga el Señor poder entrar y tener nuestras lámparas bien encendidas y junto con ellas suficiente batería. Quizá alguien diga, no de ustedes, de los que nos escuchan por las plataformas y ven esta predicación, yo puedo adorar en mi casa. Sí, Dios está en todo lugar, es verdad. Dios conoce mi corazón y sabe que yo desde mi casa le alabo, escucho su palabra. Sí. De la misma manera que piensas esto, piénsalo de la escuela. No vayas a la escuela, ¿para qué? En tu casa puedes estudiar. ¿Valdrá de algo? ¿Le vale de algo al estudiante no ir a la escuela nomás porque puede estudiar en su casa? No. Que acaba el maestro ya sabe que yo cuando vaya le respondo bien. ¿Vale de algo? Por eso en nuestro sistema escolar, en nuestro sistema de educación, hay una lista que dice también una norma puesta por los maestros que tanto por ciento de la calificación es ¿qué? La asistencia. ¿Por qué creen? Porque si no hubiera esa norma, la gente le daría igual ir o no ir. Aquí no tenemos una lista donde les pasamos lista a ver quién viene. Pero imagínate, si tú no vienes, ¿qué recibes? Entiendo que haya días y haya momentos en que por fuerza mayor no puedas asistir. Pero eso, vamos a decir, es esporádico. Pero ya cuando se te hace una costumbre faltar, porque es lo que dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjense, en el primer siglo se escribió esta carta a los hebreos y ya había una costumbre de algunos de no congregarse. Por eso me gusta cuando la Biblia nos recuerda cosas, porque pareciera que nos lo está escribiendo ahorita.
Porque ahora también hay personas que ya se les hizo costumbre no congregarse, que al cabo pues Dios está en todos lados. ¿Puedo leer la Biblia en mi casa? Sí. ¿Puedo escuchar predicaciones? Claro que sí. Pero no es la idea que Dios quería para la congregación. Cuando vino el Espíritu Santo en día de Pentecostés, no estaba cada quien en su casa, ¿verdad que no? ¿Dónde estaban? Reunidos en el aposento alto, unánimes, juntos. Cuando venga Jesús no va a venir por una iglesia dispersa, va a venir por una iglesia que está unida. Y aunque estemos en diferentes lugares, estamos unidos. Hay algo que nos une y eso es el cuerpo de Jesús. Pero este es el lugar que Dios ha establecido para que cada uno de nosotros nos reunamos. Cada uno de nosotros no somos perfectos, pero aquí, la iglesia, el lugar de reunión es donde Dios nos perfecciona por medio de su palabra. Congregarnos tampoco nos salva, pero nos ayuda a permanecer fieles hasta el fin. El que nos salva es Jesús por medio de la fe en Él. Ahí tenemos la salvación. O sea, si tú te congregas y no eres salvo, no has recibido a Jesús, no has pedido perdón por tus pecados, el congregarte no te salva. Pero cuando ya has creído en Jesús y te reúnes, te ayuda a que estés firme, fiel hasta el fin. ¿Por qué? Porque por uno u otro puede venir palabra de ánimo, de aliento a tu vida, para que tú puedas permanecer hasta el fin. No es el tiempo de aflojar. Tampoco gana aquel que va y se inscribe en una carrera pero nunca asiste, ¿verdad que no? No porque le den su traje y pague el kit, ya corrió. No, necesita presentarse el día a la hora acordada y comenzar la carrera. Este es el momento de volver a casa, de tomar nuestro lugar en la congregación, de servir, de amar, de encender nuestra fe nuevamente. Jesús está cerca. Él dice, he aquí yo vengo pronto, dice Apocalipsis capítulo 22. Y cuando Él venga no va a venir por creyentes que estén fríos, mucho menos tibios. Viene por creyentes que estén encendidos, como carbones encendidos, listos, fieles, unidos al cuerpo de Cristo. Y termina el versículo 25 diciendo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No debemos dejar de congregarnos. Al contrario, debemos congregarnos más, porque estamos viendo que el Señor viene pronto. Cristo ya viene. Si tú desde tu dispositivo móvil ves noticias desde la televisión, de la manera en que tú puedas ver noticias, nomás voltea un poquito a las noticias que están sucediendo en Medio Oriente con el pueblo de Israel y te vas a dar cuenta cuán cerca está el Señor. Las profecías previas a su venida, algunas ya están cumplidas, otras se están cumpliendo delante de nuestros ojos. No es tiempo para dejar de congregarnos. Pablo decía en el libro de Romanos que el Señor estaba cerca, más aún que cuando creímos. Imagínense ahora, 2000 años después, está mucho más cerca nuestra redención que cuando creímos. ¿Y qué vamos a hacer? Dios nos ha hablado de una u otra manera,
pero parece que algunos de nosotros todavía nos hacemos los sorditos. Él es paciente con nosotros, pero la paciencia también tiene un fin. Cuando Él diga hasta aquí, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos listos, preparados para recibirle? ¿O nos vamos a alejar de Él avergonzados? No es momento de dejar de congregarnos. Y este mensaje, compárteselo a todos aquellos que tú conoces que de una manera u otra han estado enfriándose, han dejado de congregarse. Es necesario que nos congreguemos y permanezcamos en ese lugar donde hemos decidido congregarnos para servir, para ser llenados entre uno y otro como esos carbones encendidos, y no apagarnos, no enfriarnos. Así que el día de hoy esto es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, o ha hablado a nuestros corazones. Seamos como carbones encendidos, pero para que ese carbón permanezca encendido es necesario permanecer unido a los demás. Si nos alejamos, nos estaremos enfriando. Termino con esta frase: y tanto más, congréguense cuando veis que aquel día se acerca. No es una sugerencia, es un mandato. No es si quieren, es háganlo. Congréguense aún más, porque el Señor está cerca. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Sabemos que tú eres fiel. Fiel es el que nos llamó. Pero también nosotros debemos ser fieles, permanecer, congregarnos, recibir tu palabra, vivir tu palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes exhortándonos y aún más cuando vemos que tu venida, Señor, está cerca. Gracias por hablarnos, por amarnos, por abrazarnos con esta palabra el día de hoy. Ayúdanos no solamente a haberla escuchado, Señor, sino a llevarla en práctica. Gracias, Señor, por hablar a tu pueblo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna en su gran bondad. Con brazos abiertos nos invita a caminar junto a Él siempre en su amor. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna en su gran bondad. Con brazos abiertos nos invita a caminar junto a Él siempre en su amor. Creyendo en Jesús encontramos la verdad.